Buenas tardes, estamos ante el escritor Jorge Bar. Jorge Bar es escritor, psicólogo, estudiante también de la Universidad Mayor de San Marcos, y el día de hoy vamos a hablar sobre sus textos, tanto del blog que él me mandó y también de un cuento que Richard Primo lo difundió a través de la página de cuentos peruanos titulado Un cuento de Coco. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Un cuento de Coco. Ese es un relato que se emparenta muy bien con los otros cuentos que tú me enviaste en el blog y que destacan por la ironía, por un humor negro, por una burla, por un coloquialismo y la intromisión incluso de elementos fantásticos. ¿Son estas características de tus relatos? Sí, realmente yo creo que desde que comencé a escribir yo sentía la necesidad de tratar de plasmar un poco lo que era un aspecto crítico que siempre he tenido. Entonces, como alguna vez te comenté hace poco, trato de, en estos escritos, poder ser lo más crítico con el sistema, religión, política, todos esos temas que a veces nos agobian un poco y entonces con la escritura me dan la licencia de quizá traernos abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué tomas, bueno, un cuento de Coco, que es un cuento que vamos a hablar dentro de un momento, las características que tiene, pero por qué tomas de una forma tan dura en los temas religiosos, por ejemplo, en este cuento? Porque he tenido una formación muy, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, yo tengo una formación muy cristiana. Viene de un colegio... De un colegio muy cristiano, ¿no? Muy cristiano. Entonces, yo creo que era tan estricto, tan teórico y poco práctico que yo sentía que realmente no valía la pena tomárselo muy en serio todo eso. Yo creo que podemos jugar un poco con la ironía del tema y para algunos tomarlo como un punto de vista muy crítico, incluso casi profano, pero para mí simplemente era un ejercicio literario, como te digo, que me permitía renegar un poco de aquello que yo tanto viví, que no me gustó mucho la información tan cristiana, ¿no? Tus cuentos se caracterizan por su brevedad. Hay personas que rápidamente pueden leer 5 o 6 cuentos tuyos en pocos minutos y además que por ese lenguaje tan sencillo de continuar con la lectura, son fáciles rápidamente de leer, como te digo, de un tirón, incluso 5, 6 o 7 cuentos, como fue mi caso. ¿Has pensado en hacer cuentos más largos o incluso alguna novela, o este ya es un estilo característico en ti? Sí, lo he pensado. En realidad he tratado de pensar siempre mucho, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Pero, y quiero ser lo más sincero, me falta un poco de disciplina, ¿eh? Siento que cuando una vez me propuse escribir una novelilla y comencé a hacerlo, después de un rato, de un par de días, sentía que quería seguir con los cuentos cortos porque me era sencillo iniciarlo, sencillo terminarlo y todo era cuestión de un momento. Sentía que quería hablar de un tema, comenzaba, le daba forma y lo terminaba y chao. Si al día siguiente quería escribir de otra cosa, se escribía de otro tema, renegando un poco del amor, celebrando un triunfo, en fin. Pero de una sola idea alargarla durante meses me cuesta un poco de fuerza. Como te digo, un poco de disciplina también. Un cuento de Coco es un cuento que llama la atención desde las primeras líneas. Recordamos a ese muchacho, ese joven escolar que recibe un vuelto de más y que luego Dios lo chantajea, entre comillas, y le dice: mira, te han dado más vuelto y yo necesito preservativos porque ha venido por ahí una muchachita del cielo, una muchachita un poco perversa y que quiero, bueno, estar con ella. Y el muchacho se ve sumido en la compra de condones para Dios y que luego Dios le paga mal, ¿no? Porque el muchacho, por haber estado comprando los preservativos, no pudo estudiar para su examen y Dios le dice: ¿sabes qué? Estudia. Y con un lenguaje que llama la atención porque justo se presta al momento, ¿no? Y que luego el muchacho, bueno, cuando le dan vuelto de más, decide finalmente no recibir esto porque sabe que Dios le va a hacer nuevamente la misma jugada y termina con una frase: a mí no me la haces de nuevo, ¿no? Este cuento se emparenta más con el chiste, y seguramente alguien te lo ha dicho, y muchos otros relatos tienen esa característica. ¿Eres tú consciente de esto? ¿Lo hiciste tal vez con intención? ¿O es que todos tus cuentos siempre van a tener esa característica de ir ligado al chiste? ¿O incluso has pensado tú crear tus propios chistes? No sé si tanto como crear mis propios chistes, pero
Pero me gusta pensar en un cuento que englobe una idea corta, precisa, y por qué no darle un final sarcástico, ¿no? A veces, bueno, podemos verlo como un chiste, pero no me voy muchas veces por el aspecto muy serio. Digámoslo así, a veces quiero escribir cosas que arrancan de una manera y terminan dándole un final que siempre te deja, no sé si ganas de robar una sonrisa o una carcajada, pero no termino siendo del todo serio. Entonces me cuesta más esfuerzo. ¿No crees que esos cuentos, esa cantidad de cuentos que tú tienes, podrían constituir incluso un nuevo libro para una futura publicación? Sí. ¿O prefieres simplemente que estés siempre en la red? Sí considero de que en algún momento pueda sumar una cantidad interesante y por qué no tomar forma, ¿no? Como de repente un librillo. La red nos permite, tú lo sabes, la facilidad de la publicación inmediata, ¿no? Termino algo y lo subo y ya. Y lo subo y lo pongo en una página, me retroalimento con los comentarios de las personas que me dicen, me gustó, oye, te pasaste, o como es. Entonces a mí me parece sano y bueno a veces escribir, porque me permite exorcizar un demonio, dejarlo por ahí flotando, que alguien lo capte, me diga lo que piensa, y de alguna manera me siento que estoy en contacto un poco con lo que pienso, y los demás también, nos conocemos, y yo creo que de esa manera esto me permite entender la literatura como un ejercicio sano, ¿no? de salud mental para mí. Y para hacer estos cuentos con esa ironía, con esa burla, ¿de repente has tenido tú necesidad de leer a algunos autores o necesidad de revisar a otros? ¿O eso nació o es propio de ti? Recuerdo exactamente cuándo fue que comencé a escribir. Yo siempre he pensado que detrás de un escritor siempre hay un motor invisible que puede ser, la mayoría de veces, un sentimiento de desazón, a veces de pena. Yo recuerdo cuando me fui de mi casa muy joven, tenía entre 18 y 19 años, comencé a escribir. Yo entre 18 y 19 años experimentaba la idea de que a partir de ahora todo va a ser libertad, ¿no? Y la libertad mal confundida como libertinaje, pero detrás de todo eso yo sentía seguramente alguna necesidad de decir algo. Entonces empecé a escribir y no sé por qué los cuentos tomaban esa forma, y yo ya bien venía leyendo, pero era una cosa así como que arrojar de mí algo que quería decir y que no podía, donde me quejaba de repente de lo que me estaba pasando y donde me quejaba de lo que había visto, pues no, porque finalmente el rumbo que había tomado mi vida hasta ese entonces seguramente no era de todo que me gustaba. Entonces ahí estaba yo renegando con estos cuentos. Y bueno, obviamente sí han habido algunas influencias, sobre todo ya en la universidad, cuando paraba con la gente de letras. Nunca voy a dejar de agradecer a una amiga que recuerdo que fue la primera que una vez me trajo un libro de Charles Bukowski. Y yo dije, vamos a echarle mano. Y una vez que lo empecé a leer, me pareció el tipo un cínico total, ¿no? Entonces yo dije, es válido, es válida la propuesta de que alguien escriba en base a un descontento. Entonces esto simplemente me dio un motor más, ¿no? Tal vez lo que te diga no te has dado cuenta, pero muchos de tus cuentos se caracterizan por darnos una enseñanza que se aprende a través de lo negativo. Por ejemplo, la desconfianza hacia Dios, en este cuento, en el cuento de Coco. Por un lado, la traición de la serpiente, que vamos a aprenderlo también en otro relato que hemos visto en el blog, o incluso una especie de desinterés por el Hijo de Dios, uno también de los cuentos. ¿Tu fin es realizar una formación moral a través de estos cuentos o fue inconsciente? Completamente cierto, creo yo, porque cuando yo termino de un cuento, yo creo que detrás de todo y demás hay algo sencillo. Y te digo, el lenguaje sencillo, a mí se me complica a veces ponerlo en el lenguaje más sencillo, porque termino de escribir y digo, esta palabra no me gusta, me suena muy rebuscada, entonces trato de quitarle todos los estilos, así, llevarlo al plano más, digamos así, más sencillo para que pase con mayor facilidad. No me gusta recargar mucho el trabajo. Ahora, sí, yo creo que hay una connotación así, digámoslo así, de fábula a veces, ¿no? Terminando con su moraleja.
¿Por qué? Porque ya mi formación en psicología y mis posteriores estudios en filosofía me han dejado ese gustito por ir un poquito más allá, por no solamente la actividad, ¿no?, de la pluma, sino también preocuparme por un poco qué es lo que pasa por el ser humano, qué piensa y si realmente hay un sentido a veces en las cosas. Entonces, sí me gusta pensar que va quedando algo detrás de cada cosa que escribo. ¿Y no te has puesto a pensar que tienes la facilidad de que como tienes un blog podrías difundirlo rápidamente por distintos grupos que hay incluso en el Facebook o por otros blogs de otras personas? ¿No te has puesto a pensar que de repente necesitas un poco más de difusión tú mismo o prefieres simplemente dejarlo todo en el blog? Es que, te digo la verdad, como comentaba hace un rato, siento que soy un poco torpe para lo que es oye, ¿sabes qué? Los contactos. Yo reconozco que algunas personas esa habilidad como para... Increíble, ¿no? En una semana se contactan con medio mundo y ya están en todos lados. A mí me cuesta un poco, ¿no? Me considero que no tengo las herramientas como para ser el hombre más sociable. Pero tienes las herramientas con tu relato, porque tu relato, como digo, llama la atención rápidamente, son cortos y tienen una manera de que el lector se entrometa rápidamente en el texto. Sí, quizás sí, me gustaría de repente, no sé, saber cómo funciona todo esto de las redes. También bastante torpe con esto del internet. El Facebook lo tengo hace un par de años, me ayudaron a hacerlo y me dijeron que también se podían subir textos. Entonces ahí estoy. De repente cuando le agarre más el truco, por ahí ahondo en la difusión. Esperemos que esta difusión también ayude en algún texto. Volviendo a un cuento de Coco y mostrando a este Dios totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió crear un Dios completamente distinto? Y si esto tal vez te trajo algún tipo de problema, tú sabes que en la red vas a encontrar a muchos moralistas u otras personas religiosas, ¿te trajo algún tipo de problema este cuento? Recuerdo que, como te digo, este cuento forma parte de un libro que publiqué, un libro de cuentos en el 2005 y este libro fue presentado en la Universidad de San Marcos y lo presentó un profesor mío de psicología, el profesor Osvaldo Orellana, le tengo mucho aprecio. Y yo lo tomaba todo muy al juego, dije, publicaba esto, el profesor me dijo, hay que presentarlo, ¿no? Hay que presentarlo acá. Y cuando él presenta me dijo, así a la gente, por si acaso no hay que pensar que este libro lo ha escrito un esquizofrénico, dijo. Porque, y yo no sabía si tomarlo como un halago, ¿no? Porque está lleno de ideas disparatadas, críticas a Dios, al Estado, a los policías, hay de todo, entonces... Pudo haber dicho un disconforme social. Tranquilamente, pero como buena formación psicológica que tenía el profesor, que era en ese tiempo director académico de la Facultad de Psicología, entonces se fue por ese lado. Entonces, sí ha habido gente que me ha dicho, oye, te pasaste, pero cuando yo siento que alguien me dice te pasaste o como que ya fue mucho, no me molesta. Me gusta más pensar que a la gente lo recibió de una manera intensa a que simplemente pasó desapercibido. Otra característica que he observado es que muchos cuentos están muy emparentados con el lirismo. Hay mucho de poesía en relatos, puedo recordar dos, Divorcio o Niña, en donde veo que hay mucha musicalidad poética. ¿Es que escribes también poesía? Sí, escribo mucha poesía y es más, creo que 80% de lo que escribo es poesía, pero no he tomado nunca he tenido la valentía de que la poesía salga de mi cuarto, ¿no? Está escrita en hojas, ni en el blog, está escrita en hojas y en mi computadora guardada en la memoria, pero no sé por qué no termino de... Si así nomás me siento un poco corto como para darle forma a los textos, imagínate, para la poesía ya siento que es algo que se queda y se va a quedar conmigo, nada. Pero sí, hay mucho de ella que tengo ahí guardada. Y toda esta crítica que nosotros vemos, todo este humor negro, todas estas burlas, ¿es porque te sientes un escritor disconforme en cierta manera? Sí, yo siento que que algo anda mal. Yo creo que algo anda mal con el sistema, con el ser humano en sí. Yo creo que está voy a sonar un poco pesimista, pero en un proceso de franca involución. Y las cosas andan mal. Entonces, no siento que haya un núcleo de algo donde se pueda decir aquí hay algo completamente puro y respetable, ¿no? Ni Fuerzas Armadas, ni
iglesias, ni cualquier institución de la que queramos hablar. Entonces yo siento que son solamente momentos, espacios que uno puede encontrar cierto verdadero valor en la persona, cierto, no sé, propiedad que realmente lo es estimable. Pero por lo demás, así, cuando ya el hombre se organiza, yo creo que, no sé, se hace todo más complicado, surge el egoísmo. Entonces sí, yo estoy algo descontento. Ahora, yo cuando me acerqué un poco a la filosofía con cariño, más que por un tema académico, me disfruté mucho la lectura de autores existencialistas, Jean-Paul Sartre. Entonces me di cuenta de que el ser humano, yo creo que finalmente es algo así, a veces es un esfuerzo absurdo a veces, ¿no? Nosotros luchamos por crearnos un sentido, pero no sé si lo tengamos. Creo que naces, vives, te diviertes un poco y mueres, chao, no, más allá de eso nada, no creo que haya muchas cosas más adelante. Y en la actualidad estoy trabajando en algunos textos que todavía no he publicado, que tienen un corte más de ese tipo, filosófico existencialista, no sé. Cada cierto tiempo coge un rumbo nuevo a donde me voy. Y para culminar, yo te pediría que invites a la gente a leer este blog mientras tal vez estos textos se forman finalmente y conforman un libro, ¿no? A ver, yo tengo un blog que lo pueden encontrar en internet, que se llama Pasajero Invisible. Lo que pones en Google, Pasajero Invisible, y el primer sitio que sale es ese. Bueno, los invito ahí para que puedan revisar alguna de mis historias. No sé si siquiera si son cuentos, creo que son breves. Ni siquiera tendrían con claridad qué, pero es un tipo de pensamiento rápido que puede sonarte divertido, puede sonarte crítico, pero yo creo que de hecho te va a dejar algo que pensar aquella tarde, ¿no? Y por otro lado, tengo un pequeño libro de cuentos, El grito de un alma batida, que ya salió hace unos 5 o 6 años, editorial Ventana de Medusa, y cualquier cosa. ¿Todavía hay esos libros o ya se agotaron? Ya no, porque sacamos 500 ejemplares. Fue una cosa muy artesanal, ¿no? Yo me creía mucho en esa época el discurso hazlo tú mismo, ¿no? Ese era mi discurso. Entonces trabajamos, pusimos ahí dinero con los amigos y salió, y fue creo que una de las cosas más bonitas que me pasó, porque tuve muchos viajes por el Perú, yo llevaba mis cuentos y viajaba, y por ciudad que viajaba vendía mis cuentos. Y es una difusión literaria. Claro, entonces yo creo que y conocí mucha gente, interactué, me llevé a la biblioteca de Cajamarca, donde los dediqué para la biblioteca, iba a conciertos de rock, donde afuera hacían festivales y ahí los vendía yo, conocí mucha gente, conocí muchas chicas, fue una experiencia sumamente positiva, todavía guardo muchos buenos recuerdos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Invitamos entonces a que puedan revisar el blog de Pasajero Invisible y bueno, esperamos entonces pronto una publicación tal vez de estos relatos. Okay. Muchísimas gracias por la charla, Jorge Barr.